Bueno, pues bienvenidos a la tercera clase de uso básico de R. El tema de hoy es cómo realizar datos tabulares y tablas automatizadas utilizando el paquete de FlexTable. Este paquete pues es muy práctico en el punto de vista de programación porque cualquier data frame que ustedes tengan se los va a exportar en el formato de conveniencia usualmente utilizado para manipulación de información, ya sea Word, PowerPoint, PDF, en HTML. Entonces es muy flexible desde el punto de vista de presentación de datos porque pues básicamente se adapta a las necesidades y el contexto que ustedes estén utilizando. Para la sesión del día de hoy vamos a utilizar dos paquetes primordiales, que es el de Tidyverse y el de FlexTable. Si no lo tienen instalado, pues acuérdense que el comando para poder instalar paquetes es el de install packages, y entre comillas ustedes tienen que poner el paquete que deseen instalar, que en este caso es el de FlexTable. Para poder cargar la base de datos vamos a arrastrarla de donde tengamos el archivo de Framingham CSV. Yo ya lo tengo especificado en esta línea de código. Entonces vamos a estar trabajando con la base de datos de Framingham. Yo ya la tengo cargada en el vector Fram. Aquí me aparece en la sección de ambiente el data frame de Framingham. Bueno, en general, ¿qué es un dato tabular o un formato tabular de datos? En general es un data frame convertido a un formato exportable. Entonces, para motivos muy rudimentales de este ejemplo, vamos a darle tantito zoom aquí, de la base de datos de Framingham, creo que se me olvidó comentarles que para este ejemplo es necesario ya tener cargada o manipulada la base de datos que nos gustaría recodificar. Entonces me voy a regresar a la a la base de datos anterior o al script anterior que teníamos para cargar la recodificación de la base de datos de Framingham. Entonces esta sección corresponde al script que ya teníamos de la sesión pasada. Entonces, para motivos del script, pues les voy a pedir que solamente corran el script anterior que habíamos visto en la clase pasada para que veamos de qué se trata el paquetito de Framingham. Bueno, si nos acordamos, en la sesión pasada la base de datos de Framingham ya la habíamos recodificado de tal forma que de tener una base de datos que se llame Fram sin codificar, tuviéramos un vector que se llame Fram1 y esta ya tuviera las etiquetas, las variables, toda la codificación procesada para que esto fuera más fácil manipularlo. Para motivos de explicar qué es un archivo de datos tabular, voy a agarrar las primeras 5 filas de las 2 columnas del dataset de Fram1 y lo voy a guardar en un vector que se llame df1, o sea que es una abreviación de dataframe1. Y utilizando la función de FlexTable, que es del paquete FlexTable, o sea, es la función innata de este paquete, vamos a ver que todos los vectores que yo tenga guardados como data frames, ¿se acuerdan? Este es un vector de tipo data frame, me los va a convertir en un formato exportable. Es decir, que lo que yo tengo aquí en la consola vista desde un punto de vista de codificación como un data frame,
la función FlexTable me la va a poder exportar en el formato que yo desee. O sea, esto que me aparece aquí en la ventana de Viewer, ya yo lo voy a poder exportar al formato HTML, Word, PowerPoint, PDF de mi interés, ¿no? Ahora, el reto radica en que para que yo pueda generar una tabla de datos automatizada, yo necesito crear un data frame que me permita tener toda la información resumida por columnas dependiendo de mi grupo de agrupación, vaya. Entonces, vamos a poner el ejemplo de yo quiero tener la frecuencia de sexo de mi vector fram1 y yo quiero que esto me lo traslade a un formato FlexTable. Si yo dentro de esta función table le pido que me lo convierta a un formato de FlexTable, me va a aparecer un error. ¿Por qué aparece este error? Porque esto que está arriba en el formato de table, que es la frecuencia de esa variable, pues no me lo va a reconocer como un data frame. Entonces yo le tengo que especificar con el comando de asDataFrame que me lo convierta en este formato tabular. Por eso se llaman formatos tabulares, porque básicamente me dice la frecuencia de una variable con respecto a una variable de interés, ¿no? O sea, es una tablita básicamente de la frecuencia con su respectiva variable. Entonces, si yo guardo esta variable que está aquí como tabla en un vector que se llame sexo, y yo después le asigno el nombre a mi primera columna como categoría y a mi segunda como frecuencia, vean lo que pasa. Ya entonces, este es un data frame que tiene codificada la primera columna como la categoría de interés y la segunda como la frecuencia del conteo, ¿no?, de esa categoría. Y entonces este nuevo vector que tengo aquí como sexo me lo va a poder transformar a un formato de FlexTable. Y ya esto entonces lo puedo transportar a mi formato de conveniencia, ¿no? FlexTable funciona a grosso modo como el mismo lenguaje que utiliza Deployer. Es decir, que si yo añado mi comando de pipeline, yo puedo añadir más comandos para poder customizar mi tabla. Es decir, yo originalmente tenía esta función de FlexTable, pero si yo le añado mi función de pipeline y yo le añado la función de addHeaderRow, yo puedo entonces hacer que esta tabla tenga una bonita, un bonito título al principio, ¿no? A su vez, yo puedo añadir con la función de addFooterLines un pie de tabla, como pueden ver aquí. Pues esto también lo pueden hacer en Word, solamente para que vean que lo pueden hacer también desde R, y esto se vuelve útil cuando quieren pues tener todo automatizado en un mismo script. Entonces el reto es que ustedes tengan un solo comando o un solo vector que contenga todas las variables con todas las características descriptivas de su población, y ya entonces ustedes puedan ponerle el comando de FlexTable y añadirle todos los subcomandos que ustedes quieran para que entonces esto ya se los pueda transportar a un Word, a un PowerPoint, a un PDF, etcétera, ¿no? Entonces, el reto está en crear data frames que puedan resumir mis datos, ¿vale? Ahora, esto puede al parecer un principio una tarea complicada, porque entonces yo me pregunto, bueno, ¿y cómo creo data frames de cero, ¿no? Hay muchas formas de hacer data frames de cero. Yo aquí en este script les dejo pues ahora sí que mi código que yo utilizo para crear data frames descriptivos.
Ustedes lo pueden copiar y pegar y adaptarlo a su código de preferencia. Pero lo primero que tienen que hacer es tener una estructura clara de ahora sí que la tabla que ustedes quieren crear. Y segundo, qué variables van a presentarle a los lectores, ¿vale? Bueno, pues aquí se los puse en este script por pasos. eh, para que pues ustedes lo puedan seguir a manera de tutorial. Pues esto nada más es para que vean pues que el paquetito es bastante flexible, en el sentido de que ustedes, si tienen un data frame ya creado, pues ustedes nada más lo rellenen con las variables que a ustedes les interesen, ¿vale? Entonces lo primero es definir el número de columnas que va a contener su tabla descriptiva. Si se acuerdan, en la tarea 2 que les dejé, una de las tareas era que ustedes crearan una tabla que en la primera columna incluyera las variables que a ustedes les gustaría presentarles al lector, y en una segunda columna ustedes incluyeran la característica descriptiva que pues pertenece a esa variable. Entonces yo, como paso 1, voy a definir un vector que incluya solamente mi nombre de las columnas, ¿va? Ahora, el segundo paso es seleccionar las variables categóricas de interés, ya sea de tipo categórica o de tipo cualitativa, o de tipo continua, que pues si se acordarán puede estar descrita a manera de mediana y rango intercuartilar y promedio y desviación estándar, ¿va? Para las variables categóricas es muy sencillo. Si se acuerdan, aquí el comando estrella que utilizamos para visualizar tablas descriptivas de tipo categórica es la función de table. Yo puedo decidir cuál es la variable categórica o cuál es la frecuencia de la categoría que yo decido presentar. Por ejemplo, aquí para el caso de la variable de sexo, yo decido presentar, para motivos de este ejemplo, a la población femenina, ¿no? Que como pueden ver aquí es la de mayor frecuencia. Todo esto lo guardo en un vector que se llame sexo, y yo a esto tengo que añadirle el respectivo porcentaje, ¿no? Si se dan cuenta, aquí yo ya estoy concatenando dos funciones. Primero la de table y ya después la de prop table, ¿no? Que me da el porcentaje o la proporción, perdón, de cada categoría. En este caso a mí solamente me interesa la primera categoría, que es la de mujeres. Y si lo quiero representar en porcentaje, pues ya nada más lo elevo, lo multiplico por 100. Entonces todo esto lo guardo en un segundo vector que se va a llamar prop sexo, ¿no? O sea, aquí ya tienen la variable de la frecuencia de mujeres y su respectiva proporción con respecto a la población total. Ahora, si yo quisiera nada más tener dos decimales, pues acuérdense que el comando que les permite redondear los decimales a su interés es la función de round, y ya con esto pues yo puedo decidir quedarme con dos decimales. Entonces yo guardo de nuevo mi vector de prop sexo, ya con la especificación de el redondeado a dos decimales. Ahora, el paso 3 es juntar esto dentro de un solo vector, ¿va? Es decir, que si yo tengo mi frecuencia y mi porcentaje en dos vectores separados, pues esto juntarlo en uno solo. Para que yo pueda juntarlo, la función que me va a permitir hacerlo es la función de paste. Paste lo que va a hacer es juntar dos vectores en específico, ya sea que ustedes los hayan guardado antes o dentro de la función paste especificarlo, pero básicamente les va a decir en un solo vector, aquí tengo un vector espaciado por otro vector, ¿no? Si se dan cuenta, esta es la frecuencia y este es el porcentaje de las mujeres que yo seleccioné de mi base de datos Framingham. Pero a mi variable de paste yo le puedo añadir caracteres, es decir,
yo puedo añadir adentro de esta misma función de paste, que elementos adentro de, ahora sí que de este comando me gustaría añadir. Para fines ilustrativos, pues yo decido poner la frecuencia y un carácter que sea un paréntesis, el porcentaje, y que vean aquí que ustedes pueden añadirle cualquier carácter en específico que ustedes deseen, ¿no? Entonces vean qué pasa aquí cuando yo decido añadir la frecuencia junto con corchetes y un signo de porcentaje. Yo ya esto lo puedo interpretar como la frecuencia y entre paréntesis el porcentaje de mujeres que hay en mi población total. Ahora, eso yo se lo asigno a un nuevo vector, que vamos a llamarle sexo 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto corresponde a una celda de mi tabla, donde si yo ya tengo mi etiqueta de mujeres, pues ahora sí que la característica descriptiva que le corresponde, pues es este vector que incluye la frecuencia y el porcentaje con respecto a mi n total, ¿no? Entonces yo esto lo puedo meter dentro de una matriz que, si se acordarán en clases pasadas, es el formato que pues yo puedo customizar o yo puedo crear para poder hacer tablitas de por hileras o por columnas, ¿no? Entonces, si yo tengo dentro de una función de matriz y le especifico todo esto, pueden ver que aquí ya me creó una matriz que incluye primero la etiqueta que corresponde a mi variable de interés, que en este caso es de mujeres. Generalmente se sugiere que se ponga la unidad de medición o el porcentaje en caso de las variables categóricas, que está en una segunda celda. En este caso aquí pueden interpretar que esta matriz incluye la frecuencia y el porcentaje con respecto a la población total de mujeres que existe en la base de datos Framingham. Entonces, si yo guardo esto como un nuevo vector, pues si se dan cuenta, aquí ya yo puedo ponerle que mi columna 1 sea la columna que yo ya había puesto como mi etiqueta de parámetro, o sea que esta sea mi columna, corresponde a mi variable de interés, y mi segunda columna sea la variable descriptiva que yo estoy evaluando, ¿va? Ahora, esto, para que se los pueda reconocer el formato de FlexTable, lo tienen que transformar a un data frame. Entonces vamos a transformar la matriz de datos que estaba aquí previamente a un formato tipo data frame, para que yo entonces tenga este formatito en específico, ¿no? O sea, si se dan cuenta, es lo mismo que aquí yo tenía en matriz, pero ahora transformado en un data frame. Ya este data frame yo ya le puedo asignar el nombre de las columnas que yo ya tenía previamente asignadas, ¿no? Entonces yo ya como aquí le estoy especificando que el nombre de las columnas sea este vector de parámetros y la n correspondiente, esto ya yo lo puedo transformar a un formato de FlexTable. Otra forma práctica, aquí se los dejo, es concatenar dos funciones. Es decir, que en lugar de que sean dos funciones, pues yo ya las tenga de corrido. O sea, que aquí lo que estoy mostrando es una forma más simplificada de que lo que tenían aquí en dos columnas, digo en dos comandos, lo tengan solamente en uno, ¿va? Pero es lo mismo. Entonces, si yo le doy al formato, a la función, perdón, de FlexTable, la variable que yo ya creé, esto, si se dan cuenta, si le doy aquí zoom, esto pues ya me da la variable que pues estoy evaluando junto con la frecuencia y el porcentaje, ¿no?
Se puede customizar para que quede más espaciado y quede más bonito, pero pues quiero que entiendan cuál es el concepto detrás de los datos tabulares, ¿va? Ok, ahora si se dan cuenta todo esto lo puse en 5 pasos para que ustedes entendieran cuál es la racionalidad de la función de FlexTable. Pero esa es una forma larga y pues poco conveniente cuando se pues traslada en 50 variables categóricas, ¿no? Vamos a ponerlo así. O sea, ustedes pueden hacer estos pasos finalmente, o sea, si los tienen bien estructurados, pero van a ver que eso les va a traducir en que tengan muchas líneas de código, ¿no? Entonces, la forma resumida se encuentra aquí. O sea, todo esto corresponde al ultra resumen de lo que vimos en el paso 2, el paso 3 y el paso 4, ¿no? O sea, si ustedes ejecutan estas líneas de código, lo mismo que teníamos anteriormente, se los va a arrojar toda esta línea de códigos. O sea, es básicamente introducir la función dentro de el vector que estaba nombrando anteriormente. Entonces, bueno, esto quiero que entiendan que pues es como un código base. Ustedes lo pueden modificar para que cualquier variable que tengan en cualquier base de datos que les llegue, puedan aplicar este mismo código para que ustedes puedan tener esta misma entrada de data frame para poder entonces armar sus bloquecitos de variables en un data frame para que lo exporten en un dato tabular. Ahora, esto es solamente considerando una sola categoría. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más categorías? Por ejemplo, el caso de la educación. O sea, en caso de la educación, pues tenemos 4 grandes categorías que son de interés mostrarlas, ¿no? O sea, la frecuencia de gente que va en primaria, preparatoria, universidad, posgrado, ¿no? Aquí solamente hacemos una modificación menor, que es incluir las etiquetas que nosotros nos gustaría incluir dentro de mis datos tabulares. Aquí es importante recalcar que las mismas etiquetas que yo tengo aquí corresponden a las mismas categorías que yo estoy seleccionando de mi variable de educación. Se dan cuenta aquí, yo estoy seleccionando 4 variables, 4 categorías de educación y pues aquí yo estoy dándole 4 etiquetas a esas 4 variables, ¿vale? Entonces, este mismo código es el mismo que yo tenía de manera abreviada en la línea 87, solamente que en lugar de darle una sola etiqueta, como pueden ver aquí, yo les estoy dando un vector con una serie de etiquetas. Entonces, si yo ejecuto las 3 líneas de código que están aquí en este script, pues ya me va a evaluar la frecuencia con sus respectivas categorías de educación en caso de que sean más de una categoría, ¿va? Entonces pasa lo mismo. Si yo decido esto guardarla como un formato de flex table, como es un data frame, pues al momento de que yo lo exporte, vean lo que pasa. Les da la frecuencia junto con el porcentaje con respecto a la n de todo este grupo, ¿va? Bueno, esto que les estoy comentando es una forma muy básica y muy rudimentaria de hacer bloquecitos de variables por cada variable. Lo recomendable, y a mí esto es criterio personal, es que ustedes creen una variable tipo dummy para que ustedes lo puedan añadir dentro de su data frame final y que no se pierdan en las categorías que están evaluando. Por ejemplo, aquí educación, pues ustedes lo pueden acompañar de una variable tipo dummy para que esta variable o esta etiqueta vaya arriba de estas categorías de educación. Esto lo vamos a ver al final cuando pues ya empecemos a sumar cada bloquecito de datos, ¿va? En general, esa es la forma en la que pues, nosotros vamos a hacer datos de tipo tabular. El ejemplo de los datos categóricos es muy, muy rápido. Si se perdieron en algún punto, pues solamente sigan los 5 pasos y recuerden que el último sección de la línea 85-87
es el ultra resumen del código de formato tabular para crear sus datos, ¿no? La cosa se vuelve un poquito más complicada cuando tenemos datos de tipo continuo, ¿no? Todo lo que vimos anteriormente es para datos de tipo categóricos o de tipo cualitativos. Pero cuando tenemos datos continuos o de tipo cuantitativo, pues hay que tener este criterio de saber qué medida de tendencia central y de dispersión vamos a presentarles a los lectores, ¿no? Entonces vamos a tomar como ejemplo la edad. Ustedes en su tarea 1, pues ya evaluaron que si una variable de tipo continua tiene un sesgo, pues lo recomendable es presentar la mediana y rango intercuartilar, pero si se comporta como una variable de tipo simétrica, una distribución de tipo simétrica, perdón, pues lo conveniente es utilizar el promedio y la desviación estándar, ¿no? Entonces vamos a ver la edad. Pues la edad a grosso modo tiene una distribución relativamente simétrica, entonces para fines del ejemplo que vamos a mostrar, pues yo voy a quedarme con la media, ¿no? Que se puede visualizar con la función de min. Entonces si yo tengo la mediana en nuestra población, pueden ver que la mediana se encuentra en 49.5 años. Y si yo quisiera redondearla dentro de un solo vector, pues acuérdense, yo selecciono la función de round y pues ya esto nada más lo guardo en un vector que se llame edad media, ¿no? En un segundito y tengo que contestar rápido una pregunta del chat. Ok, perdón. Pues bueno, así en este vector yo puedo tener el promedio de la edad redondeado a 2 décimas. Pues lo mismo pasa con la desviación estándar, ¿no? Acuérdense que la función para evaluar desviaciones estándares pues está dada por la función SD. Lo guardo dentro de un vector y pues ya puedo evaluar la desviación estándar correspondiente a la edad, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo ver que el promedio de edad estaba en 49 años con una desviación estándar de más o menos 8.5 años, ¿no? Pues lo mismo que vimos hace unos minutos, ¿no? Para poder unirlo todo en un vector, puedo utilizar la función de paste para que entonces todo esto lo pueda unir dentro de un solo vector, ¿no? Aquí si se dan cuenta ya le estoy dando un formato más presentable para que me dé el promedio y pues la desviación estándar abreviada como DE de 8.57. También lo pueden poner con el símbolo de más menos, esto los dejo a su criterio, ¿no? Entonces todo esto lo guardo dentro de un vector que aquí yo estoy poniéndole como edad.1 y vuelvo a lo mismo. Primero tengo que crear una matriz que me permita hacer las columnas de mi preferencia. En este caso solo necesito 2 y ya esta matriz transportarla a un formato de tipo data frame, ¿no? Entonces al final yo ya tengo un vector que yo lo etiqueto como df.edad y le asigno los nombres que yo ya tenía asignados a mis columnas, que se dan cuenta aquí están como parámetro y con la respectiva n. Entonces aquí pues ya yo tengo otra vez mi formato de data frame con mi frecuencia, perdón, con mi promedio de edad y la desviación estándar entre paréntesis. Entonces si yo esto ya lo quiero pasar a un formato de flex table, pues pasa lo mismo. O sea, aquí ya me permite esto exportarlo al formato de presentación que más me convenga. Bueno, pues podemos repetir todos estos pasos. Sí, dime Frida, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿cómo podemos poner el más menos? O sea, que aparezca así, ajá, el signo. Francamente yo lo que hago es lo googleo en internet y ya lo copio. Ah, ok. Pero no sé exactamente en el teclado cómo ponerlo. Pero te lo investigo y te pongo el comando abreviado en el teclado para que lo puedas poner en tu tecladito, ¿va?
Ok, gracias. Sí, por eso yo luego a veces me ahorro un poco este proceso y le pongo DE y ya en el pie de nota le pongo que DE significa desviación estándar. Ok. Sí, una disculpilla por eso. Bueno, como comentaba, pues estos pasitos que yo aquí mostré de la línea 109 a la línea 129, pues yo me las puedo ahorrar si yo pongo las funciones dentro de la función que estoy asignando al vector, ¿no? O sea, si se dan cuenta aquí, la función de min está, la función de round, dentro tiene la función de min, y ya esto pues lo guardo como solo dos vectores que yo sustituyo en este machacote que se dan cuenta está dentro de la función de names, adentro tiene la función de data frame, adentro tiene la función de matrix. Entonces, si se dan cuenta, o sea, yo ahorro líneas de código metiendo funciones dentro de funciones, ¿no? Y repito, o sea, ustedes pueden utilizar este esqueleto para sus datos, o sea, pero lo ideal es que ustedes entiendan de dónde viene cada elemento de estas funciones, ¿va? Entonces yo al final pues tengo lo mismo que yo ya tenía aquí arriba, pero pues sintetizado en tres líneas de código. Entonces, pues para el caso del promedio, pues es lo más sencillo, ¿no? O sea, ustedes, si se dan cuenta, pues el promedio implica solamente dos vectores, ¿no? O sea, tienen que tener un vector para el promedio y otro para el de la desviación estándar. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos el rango intercuartilar? Que si se acuerdan es el punto donde mis datos están partidos en un cuarto y en tres cuartos. Pues primero ya hay que saber qué variables se van a presentar en mediana y rango intercuartilar. Entonces, una de las variables que cumplía este criterio era la presión sistólica y diastólica, que pues como pueden ver tiene un claro sesgo hacia la derecha, ¿no? Acuérdense que el sesgo está dado por los valores atípicos. Entonces el sesgo marcado a la derecha pues hace que el promedio se sesgue, vaya la redundancia, hacia la derecha. Entonces utilizar el promedio aquí pues resultaría en un promedio más alto con respecto a la mediana de la población. Entonces para evitar esto pues yo decido presentar la mediana, que si se dan cuenta es mucho menor que el promedio de estos datos. Entonces, para esto, pues utilizo la función de median, que me va a reportar la mediana de mis datos. Y para guardar el rango intercuartilar, o sea, que en este caso es el 117 y el 144, yo le tengo que especificar en dos vectores el cuartil que yo quiero guardar en este vector, ¿no? O sea, para eso utilizo la función de quantile, que pues, es básicamente la función que te permite saber qué cuantil de distribución está en esa variable. Yo le pido que me guarde en un vector el cuantil 25 y el cuantil 75, que es lo mismo que el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿no? Y todo esto, o sea, se dan cuenta, lo guardo dentro de un vector que ya contenga, pues ahora sí que mi estructura en carácter de paréntesis, rango intercuartilar y el guión que lo separa, ¿no? Esto lo guardo en un nuevo vector. Finalmente esto lo guardo en una nueva matriz que ya contenga mi etiqueta de la variable, ¿no? Y finalmente esto lo guardo dentro de un data frame que contenga mi nombre de la columna que yo ya especifiqué previamente. Y como lo vimos anteriormente, si yo me quiero ahorrar todo este machacote, pues ustedes pueden utilizar este bloquecito para pues ahorrarse todo el show de hacer todos estos pasos del código o de la línea del código 143 al 157. O sea, en 4 líneas de código ustedes ya tienen lo mismo que tenían acá en este vector. Si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Entonces, si yo igual ya le doy aquí el formato de flex table, ustedes ya pueden exportar esto al formato de presentación de datos de su conveniencia, ¿va?
Bueno, esto es como lo básico, muy muy básico del paquete de Flex Table. Esto se puede tornar complejo en el sentido de que si tienen, por ejemplo, dos grupos de estratificación, ustedes tienen que tener una matriz que les separe en dos subgrupos, la frecuencia del subgrupo 1, la frecuencia del subgrupo 2 y así, ¿no? Pero si entienden este concepto de Flex Table aunado con la selección de datos dentro de un data frame, ustedes pueden empezar a hacer sus propias tablas descriptivas, ¿no? Pero bueno, esto finalmente es una forma de ahorrar tiempo y de ahorrar el copy-paste de R. O sea, para que vean que se pueden hacer tablas de formato automatizado y que lo único que cambie es el CSV o el Excel o la fuente de datos original que ustedes estén manejando, ¿va? Bueno, entonces, pues empecemos de cero, ¿no? Imagínense que ustedes les piden hacer una tabla descriptiva y tienen pues un día para hacerlo, ¿no? Y dicen, bueno, pues lo puedo hacer en SPSS y lo copio y lo pego, así de fácil. En R, pues bueno, lo puedo hacer con la función de summary, con las funciones de table y pues esto replicando un poco el esquema de la tarea 1 que ya hicieron, ¿no? Pero aquí les muestro un ejemplo de cómo hacer una tabla automatizada utilizando el formato Flex Table para la base de datos de Framingham. Entonces, como pueden ver aquí, son varias líneas de código que yo ya creé para este ejemplo, que al final se traducen en varios códigos para las variables que a mí me interesan presentar, ¿no? Entonces, vamos por partes. Primero, lo más importante que ustedes tienen que tener en mente es qué variables yo les voy a presentar a los lectores. O sea, no se vale que yo diga, pues mi interés es presentarle las 21 variables a los lectores y que pues estas variables a su vez tengan 1001 categorías. O sea, aquí tienen que ser muy pragmáticos en la información que ustedes van a decidir presentar, ¿no? Entonces, pues vamos a poner que nos interesa poner todas las que están en este data frame, ¿no? Lo segundo que tengo que yo evaluar es qué estructura de codificación tienen, ¿no? Para esto, pues yo ya asumo que ustedes ya codificaron esta base de datos que pues, estaba originalmente como en crudo. O sea, si ustedes se acuerdan, la estructura original del CSV de Fram estaba así. Ustedes ya después de haberla codificado, depurado y ponerle etiqueta, pues espero que tengan algo parecido a esto para que se les sea más fácil la manipulación y sobre todo la creación de bases de datos. Entonces, lo primero pues es definir las columnas, ¿no? O sea, tener claro, o sea que en un columna 1 voy a tener mi parámetro a evaluar y en mi columna 2 yo puedo ponerle aquí una n igual a 4240 que corresponde a el total de mi dataset, pero pues ustedes le pueden poner finalmente la etiqueta que ustedes consideren apropiada para el lector, ¿no? Pues yo les reitero, o sea que lo más frecuente que se reporta en la literatura es poner la frecuencia de todo mi columna o de mi grupo de interés, ¿no? Bueno, pues aquí yo les reporto la forma de cómo reportar el sexo, ¿no? Que esto ya lo vimos en códigos arriba. Esto al final me traduce en un bloquecito, o sea, de columnas. O sea, aquí pueden ver que aquí yo ya reporté en 3 códigos la frecuencia y el porcentaje de mujeres que hay en la población total de Framingham, ¿no? Lo mismo con la edad, ¿no? O sea, yo ya tengo una idea de pues cómo se distribuye la edad. O sea, esto lo tienen que hacer visualmente, ya sea con un histograma o con una prueba de normalidad. Ver qué medida de tendencia central es la que más convenga, ¿no? O sea, este ejercicio de ver el histograma, de hacer
pruebas de normalidad basadas en distribuciones simétricas. O sea, este ejercicio pues lo tienen que hacer al momento de presentar los datos, ¿no? Pero bueno, ya vimos que la edad se puede presentar de una forma apropiada en promedio y desviación estándar, ¿no? Al final este es un segundo bloquecito, ¿no? Vamos a pensar que nos interesa poner la edad de más de 65 años, ¿no? O sea, ver cuál es la frecuencia de gente que tiene más de 65 años en nuestra población de Framingham, ¿no? Entonces aquí yo lo que hago es seleccionar mi segunda categoría, o sea, los que yo tengo etiquetados como más de 65 años, y pues aquí asignarle la etiqueta de adultos mayores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues en este código yo ya les muestro cómo se comporta la distribución mayor de 65 años en la población de Framingham. Básicamente el 4% fue mayor de 65 años, ¿no? Lo mismo con la educación, ¿no? Aquí yo les comenté que para tener más de una categoría, pues ustedes tienen que tener un vector con las etiquetas de las categorías correspondientes a la selección de frecuencias que ustedes ya tienen en su variable de interés, ¿no? Y por eso el ejercicio de hacer un diccionario de datos que incluya las categorías con la codificación que viene por default en la base de datos, ¿va? Entonces, pues yo aquí ya puedo tener las frecuencias y las categorías de interés. Pues yo mencionaba que lo ideal es tener una variable dummy, ¿no? Que les permita separar arriba de estas categorías, pues qué significa cada una de estas, ¿no? O sea, si van a abrir como en el Excel, digo en el Word, o sea, que esto sea como categorías de educación y que les muestre las frecuencias de categorías de educación, ¿no? Pues lo mismo pasa con tabaquismo. Pues esta es una variable que es de tipo categórica. Pues yo aquí muestro la frecuencia y el porcentaje de gente que tiene tabaquismo activo, ¿no? Que si se acuerdan es la segunda categoría de la variable de tabaquismo, ¿va? Aquí algo que me preguntaban uno de sus compañeros es qué pasa con las variables, por ejemplo, que solamente se cumplen cuando existe una condición en específico, ¿no? Por ejemplo, el número de cigarrillos por día, pues si yo lo considero para toda la población, pues van a ver aquí que la mediana se encuentra en 0, o sea, porque la mayoría de la población no va a fumar, o sea, esta variable solo tiene sentido en la gente que fuma actualmente, ¿no? O sea, por eso yo dentro de mi dataset, o sea, tengo que seleccionar a la gente que cumpla con la condición de tabaquismo activo, ¿no? Entonces, si yo selecciono a la gente que cumpla la condición de tabaquismo activo y le aplico la función de summary, me va a dar otra medida descriptiva, porque esto es la mediana y el promedio de cigarros por día dentro de la población que refirió tabaquismo activo, que es donde tiene sentido esta variable. Entonces aquí pues yo igual reporto la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3 y lo pongo dentro de un formato de data frame para que me reporte los cigarrillos por día en unidades, ¿no? O en unidades de cigarro, y que esto especifique que solamente aplica para la gente que tuvo tabaquismo activo, ¿va? Uso de antihipertensivos, igual es una variable de tipo dicotómica, o sea, no y sí. A mí me interesa solamente mostrar los que usan hipertensivos, ¿no? O sea, estos 124, que corresponde únicamente al 2.96% de toda la población general, ¿no? Evento cardiovascular, lo mismo, estaba originalmente como una variable dicotómica, pues aquí selecciono únicamente a los que tienen la variable positiva, o sea, no tiene mucha utilidad seleccionar a las dos cuando pues solamente nos interesa a aquellos que solamente cumplen con esa condición positiva, ¿no? Entonces aquí ya puedo ver que del total de mi población solamente el 0.6% tuvo un EBC previo, ¿ok? Igual con la hipertensión arterial,
Ustedes solo les interesa ver quién tenía la hipertensión arterial presente. Y pues yo aquí ya puedo ver que el 31% de mi población total de Framingham tenía antecedente de hipertensión arterial, ¿no? Diabetes, igual pasa lo mismo. Es una variable de tipo dicotómica, sí, no tenerla. El colesterol, que es una variable de tipo cuantitativa o continua. Y pues aquí igual hacer el ejercicio de ver qué medida de tendencia central y de dispersión le favorece más. Para términos de este ejemplo, pues yo me quedo con el promedio y la desviación estándar. Si se acuerdan que hicimos una variable constructo de hipercolesterolemia, o sea, gente que tiene más de 200 miligramos sobre decilitro de colesterol, ponerla dentro de la tabla. Y si se dan cuenta, yo estoy guardando toda esta información dentro de un vector, ¿no? O sea, el vector de hipercolesterolemia, el vector de colesterol total, el vector de diabetes, el vector de hipertensión, ¿no? O sea, si se dan cuenta, estos son bloquecitos dentro de mi tabla, ¿no? Entonces aquí ya les pongo el de colesterol, hipercolesterolemia, glucosa sérica, hiperglucemia, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, diastólica, en fin, o sea, son todas las variables que a mí me interesa que el lector conozca, ¿no? O que en mi presentación de información yo desea incluir. Entonces aquí viene la magia o la parte bonita de todo esto. O sea que yo empecé juntando o creando más bien componentes individuales de mi tabla. O sea, aquí pueden ver que aquí está mi vector que incluye mi frecuencia y mi porcentaje de mujeres. Mi vector que incluye mi promedio y mi desviación estándar de edad. Mi vector que incluye la frecuencia y porcentaje de adultos mayores. Mi variable DOMI que incluye mi separación para mi variable de edad, ¿no? Digo, de edad, de educación, o sea, mi frecuencia y mi porcentaje de educación, ¿no? Y cada una de ellas yo las puedo juntar dentro de un solo vector utilizando el comando de rbind. Rbind lo que hace es juntar filas con el mismo número de columnas. Es decir, si yo tengo aquí una fila y que tiene dos columnas, yo la puedo juntar con otra fila que tenga igual dos columnas, ¿no? Y al final, esto es lo que me aparecería. O sea, si se dan cuenta, esto ya tiene más forma de una tabla descriptiva, ¿no? O sea, ven la primera columna, que es el parámetro, ven aquí la frecuencia y el porcentaje, y aquí en su segunda columna ven la frecuencia o el porcentaje, dependiendo del tipo de variable, o la medida de tendencia central, dependiendo de si es una variable de tipo cuantitativa, ¿no? Entonces, esto lo guardo como tabla 1, y esto al final pues ya está dentro de un solo vector que aquí yo lo guardé como tabla 1. Entonces aquí es donde viene la magia. Si yo ya tengo ese vector que es un data frame, entonces yo al momento de que le aplique el formato de flex table, yo ya puedo entonces visualizar esto como una tabla descriptiva de tipo automatizada, ¿no? O sea, si dan cuenta, esto ya lo pueden presentar al lector, ¿no? O sea, pueden evaluar la frecuencia de mujeres, el promedio de edad, la frecuencia de adultos mayores, las categorías de educación, cuántos tuvieron tabaquismo, etc, etc, ¿no? Ahora, esto yo lo puedo embellecer dentro de R, o sea, puedo pedirle que me lo alinee, ¿no? O sea, que me centre, por ejemplo, mis variables que están en la columna de parámetros a la mitad, o que las dos me las centre a la mitad, ponerles pie de figura. Vean acá. Esto ya me lo estoy saltando, digo, esto lo pueden consultar en sus tiempos libres, pero vean. Ya la paquetería de FlexTable me permite añadirle un título, un pie de tabla, ponerle aquí qué significa el asterisco. Pero bueno, esto también lo pueden hacer en PowerPoint o en Word, o sea, dependiendo del formato de interés que ustedes deseen exportar, ¿no? Entonces yo esto lo voy a
guardar, o sea, toda esta función yo lo voy a guardar como una vector que se llama tabla 1 y el mismo paquetería de FlexTable tiene el, este, el, ¿cómo se llama? La función que te permite guardarla en el formato de su conveniencia, ¿no? O sea, aquí ya les permite guardarla en un formato docs, que es para Word, perdón, en formato HTML, que es para páginas de internet, o en formato PPTX, que es en formatos de PowerPoint. FlexTable, como mencioné, es un paquete muy extenso que les permite hacer muchas más cosas. Todos los detalles lo pueden consultar en esta liga. Pero esto es para que vean que ustedes pueden tener tablas automatizadas como la que están aquí y guardarlas dentro del formato de conveniencia que ustedes elijan. Déjenme ver aquí dónde me la guardó. A ver, aquí no estoy viendo. Debería estar aquí en el directorio de trabajo. No sé por qué no me la guardó. Go to working directory. Y aquí le tengo que dar en a ver, déjenme ver dónde me las guardo para que vean cómo se ven. Es que mi error, lo primero que les dije es que tenían que, aquí está, tener un directorio de trabajo para que ahí les aventara todos sus resultados, pero bueno, aquí por las prisas no le puse el directorio de trabajo. Pero quiero que vean cómo es que se las guarda el formato de FlexTable. Si yo aquí le doy en el Word para que vean cómo me los guarda. Vean, la misma tabla que yo ya tenía en R, aquí ya me lo guardó en un formato de Word, para que yo aquí ya pues que le corrija el error de dedo, que le pueda poner que el formatito de la tabla, que le pueda cambiar así los espacios de más, en fin, esto pues ya es más manipulable desde el punto de vista de presentaciones, ¿no? Entonces, lo mismo para un PowerPoint, pues les va a arrojar lo mismo, o sea que acabamos de ver en el Word, y para el HTML es igual. Entonces voy a detener la grabación en este momento.